Vamos a proseguir con la lectura del libro de Job. Y pues mi intención, si se puede, es pasar lo más pronto posible por el diálogo de Elifaz, Sofar y Bildad, porque de verdad que pues se les aprende mucho, pero pues sabemos el contexto de Job, ¿no? Cómo Dios al final contesta al respecto de ellos. Y por eso como que dice uno, bueno, pero pues ¿para qué ver este tipo de personas? Tal vez para aprender cómo a veces nosotros como seres humanos hacemos malas cosas. Pero vamos a empezar ya. Empezando por el capítulo 20 del libro de Job. Y bueno, vamos a seguir adelante. Intervención de Sofar. Tú me pones inquieto e impaciente, por eso quiero contestarte. Con tus reproches me insultas, pero yo sé cómo responderte. Tú sabes que siempre ha sido así desde que el hombre existe sobre la tierra. La alegría del malvado es breve. Su gozo es solo por un momento. Aunque sea tan alto como el cielo y su cabeza llegue hasta las nubes, acabará como el estiércol y sus amigos no sabrán su paradero. Desaparecerá como un sueño, como una visión nocturna, y nadie podrá encontrarlo. Los que vivían con él y le veían no le volverán a ver. Sus hijos tendrán que devolver a los pobres lo que él había robado. En pleno vigor y juventud bajará a la tumba. El mal le parece tan delicioso que lo saborea con la lengua. Retiene su sabor en la boca y lo paladea lentamente, pero luego en el estómago se le convierte en veneno de serpiente. Vomita las riquezas que había devorado. Dios se las saca del estómago. Estaba chupando veneno de serpiente y ese veneno lo matará. No podrá disfrutar de la abundancia, la leche y de la miel que corren como ríos. Todo lo que había ganado tendrá que devolverlo. No podrá aprovecharlo ni gozar de sus riquezas. Explotó y abandonó a los pobres. Se adueñó de casas que no había construido. Nunca quedaba satisfecho su apetito. Nada se libraba de su ambición. Y nada escapaba a su voracidad. Por eso no podrá durar su dicha. Cuanto más abundancia tenga, más infeliz será. Sobre él caerá la mano de los malvados. Cuando trate de llenar su estómago, Dios descargará su ira sobre él, hará llover sobre él su enojo. Si escapa de un arma de hierro, le alcanzarán con su arco de bronce. La flecha le atravesará el cuerpo, y la punta saldrá por el hígado, se llenará de terror. Total oscuridad le envolverá, un fuego que no hará falta avivar acabará con él y con toda su casa. El cielo pondrá al descubierto su pecado y la tierra se levantará para acusarle. Cuando la ira de Dios se desborde, sobre él se perderán todas sus riquezas. Esto es lo que Dios ha destinado para el malo. Esta es la suerte que le tiene preparada. Respuesta de Job. Capítulo 21. El mejor consuelo que podéis darme es escuchar mis palabras. Tened paciencia mientras hablo. Después burlaos si queráis. Mi pleito no es con ningún hombre, por eso estoy tan impaciente. Si me prestáis atención, os quedaréis mudos de miedo. Si yo mismo pienso en ello, me espanto, mi cuerpo se estremece. Porque siguen con vida los malvados y llegan a viejos llenos de poder. Ven crecer a sus hijos y a sus nietos, a su lado gozan de seguridad. Nada amenaza la paz de sus hogares. ¿Dios no los castiga? Nada amenaza la paz de sus hogares. Dios no los castiga. El ganado les es siempre fecundo. Sus crías nunca se malogran. Sus hijos corretean y juegan como corderitos. Y alegres bailan y saltan al sonar del arpa, los tambores y las flautas. Terminan su vida en la prosperidad. Bajan tranquilos a la tumba. A Dios le dicen, déjanos en paz. No queremos conocer tus leyes. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con orar delante de él? Pero los malvados no son dueños de su bienestar. Lejos de mí pensar como ellos. Cuando se ha apagado la luz de los malvados, ¿cuándo se han apagado la luz de los malvados? ¿Cuándo han caído en desgracia?
¿Cuándo se ha enojado Dios con ellos y los ha hecho sufrir? ¿Cuándo han sido dispersados como paja que arrastra el viento en sus torbellinos? Se dice que Dios hace pagar a los hijos por las faltas de los padres, pero el propio malvado, quien debe pagar y escarmentar, él debe recibir el castigo de la ira del Todopoderoso. ¿Qué le importa lo que pueda pasarle a su familia? ¿Ves que tal vez... ¿Qué le importa lo que pueda pasarle a su familia una vez que él haya muerto? Pero ¿quién puede dar lecciones a Dios que juzga hasta a los habitantes del cielo? Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos, llenos de prosperidad y de salud. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Sin embargo, todos en la tumba son iguales. A unos y a otros se los comen los gusanos. Yo sé lo que pensáis de mí y cuán perversas son vuestras ideas. Os preguntáis, ¿dónde ha quedado la casa de aquel malvado tirano? ¿No habéis hablado con la gente que viaja? ¿No habéis oído las cosas que cuentan? Que cuando Dios se enoja, manda una desgracia y al malvado no le pasa nada. Nadie le echa en cara su conducta, nadie le da su merecido. Cuando al fin lo llevan a enterrar, todos en cortejo lo acompañan, unos delante y otros detrás, y hacen guardia en el sepulcro, y hasta la tierra es suave para él. Es absurdo que queráis consolarme, es mentira todo lo que decís. Este es el comentario a una parte interesante y contemporánea. Pensemos en poderosos empresarios, muchos empresarios capitalistas poderosos. Ellos viven en cierta manera, es cierto, del capital. Hacer el capital y ser capitalista en el sentido de empresarial, un empresario no tiene necesariamente por qué ser malvado. Pero, hay un problema en cuanto al cómo se está estableciendo el capitalismo contemporáneo, que ya no es un capitalismo que competía con el socialismo por tratar de procurar un estado de bienestar. Esto todavía lo podemos ver en los países nórdicos. Sin embargo, ya no lo vemos de manera contemporánea. Que el rico se hace más rico a costa de que viva del trabajo del otro. Lo que yo estudié, recuerdo, de teoría de juegos, y nos lo quiso dejar muy claro el profesor de teoría de juegos, en cuanto a la matemática, o sea, sí es un modelo teórico, sí que es un toy model de lo que es una empresa, pero en este modelo de toy model de empresa, que es necesario conocer, porque finalmente, en teoría, alguien que se encargue de teoría de juegos tiene que conocer a sus jugadores. Los jugadores dentro del sistema capitalista son los empresarios, son los capitalistas, es la empresa y su sindicato. Y en ocasiones la empresa y el sindicato tienen que verse inmiscuidos en conflictos. Y para las circunstancias de conflictos hay que conocer de dónde puede derivar el conflicto y dónde puede ser realmente la ganancia de los agentes. Bueno, en el sentido de la ganancia de los agentes, la empresa gana 50 veces la ganancia de lo que puede ser un sindicato preponderante. El sindicato preponderante gana 4 veces más de lo que se puede ganar. No así el empresario o la empresa. La empresa gana 50 veces. Valga, tú vendes un producto y de lo que tú vendes, la ganancia, una parte, el Estado te lo retiene, pero ya aún reteniéndote el Estado, tienes 50 veces lo que el usufructo. Y el sindicato es 4 veces. Y pues, ¿cuántas veces son 50 con respecto a 4, no? Cerca de 10 veces o hasta más.
En ese sentido, nuestro capitalismo contemporáneo, por lo menos esperaríamos que interviniera el Estado y el Estado, de lo que está ganando, de todo ello, pudiera repartir esa ganancia. Y sí, el empresario se queda con sus 50 veces más de lo que debe ser su ganancia, la ganancia del usufructo. Ya para no enfocarme tanto a nuestra contemporaneidad, aunque sí, en el sentido de que, bueno, tenemos empresas, tenemos gobernantes que con su corrupción se enriquecen demasiado a costa del pobre. Pero a veces, dentro de ello, si es un empresario como por ejemplo Bill Gates o Carlos Slim o parecido, con todas sus ganancias, son ganancias exorbitantes que diríamos, oye, no manches, tienen demasiada plusvalía, diría Carlos Marx. Con todo ello, ellos terminan como los grandes, poderosos, beneficiosos a la sociedad. Porque en cierta manera, por ejemplo, si vemos en Industrias Bell, es cierto, Industrias Bell, AT&T actualmente, el fundador, pues, y eso es el capitalismo, por medio de ideas alcance a ganancias. ¿Cómo se produce esto? Es interesante lo que estoy diciendo y es parte de una lectura del libro de Job, entender cómo se da el capitalismo. El capitalismo obtiene el empresario obtiene ganancias por medio de ideas y tiene que haber incentivos. Eso se aprende en teoría de juegos y es de parte de la economía matemática. Los incentivos son tales que se produce esto que estoy diciendo, que haya 50 veces más para el empresario, 4 veces más en la ganancia para el sindicato, que el Estado pueda obtener ganancia en el sentido del impuesto. Todo esto que es parte del giro económico se da porque tú le das incentivos a gente, o sea, tú la incentivas para que diga, sí, está bien, oye, qué padre tu empresa, o sea, yo creo que pago por el servicio que tú me estás ofreciendo. Es un incentivo no solamente para el consumidor, es un incentivo para el accionista, eso también es un empresario, es un incentivo para el dueño de la empresa, es un incentivo para el sindicato de la empresa, es un incentivo para la empresa, es un incentivo para el gobernante, es un incentivo para la economía. Y habiendo ese incentivo, es la ganancia que hay en la empresa. Donde hay este giro económico. Es donde incluso se puede decir, oye, es que este gran hombre empresario, porque eso es realmente empresa, la empresa no es hacer negocio, la empresa es, doy una idea nueva y con esa idea nueva ya hago el negocio. Y el negocio es lo que estamos diciendo, ¿no? Oye, pues eso puede decir uno, oye, pues eso a mí me convence como capitalista. Bueno, esto al final produce lo que está diciendo Elifaz, bueno, no, aquí está Sofá y Job. Que haya gente que se diga, oye, no manches, o sea, pero estos yo creo que fueron justos, diría Sofar, porque lo dice Sofar, porque los malvados no mueren en paz. Un empresario no muere en paz. Un empresario, les invitaría a ver el documental de Deutsche Welle que habla de dinero y economía y también de empresas. Y hay un empresario negrito de un país africano que él dice, a mí no me conviene la gente con pensamiento crítico, porque no me hace que yo trabaje en mi empresa, no hace productividad empresarial. Ese tipo de pensamiento es propio de un capitalista, lamentablemente de nuestro capitalismo contemporáneo, de nuestro capitalismo salvaje. En ese sentido, observamos que lamentablemente el capitalismo salvaje produce gente que es así y muere en paz. Que dice, es que yo vine desde la pobreza e hice mi riqueza. Y la hice legítimamente. Yo diría sí, entre comillas, legítimamente.
pero lo vemos no solamente en México, lo vemos en todo el mundo. O sea, en ese documental de Deutsche Welle, desde África hasta Estados Unidos. Un empresario, en efecto, puede hacer lo que el sueño americano, eso es el sueño americano, que desde la pobreza, al final, tú alcanzas a ser dueño de un gran corporativo capitalista. Sí, fuiste pobre, estuviste vendiendo periódicos, estuviste sin saber si mañana ibas a comer, con tus padres esforzándose, pero con todo y ello, tú lograste una gran riqueza. Tú lograste pues moverte con el giro capitalista y te posicionaste. Eso es cierto, puede pasar. ¿Qué dice Jesús, aquel que está arriba de otros? Dice Jesús, y se los dice a sus primeros discípulos, que fueron los grandes apóstoles para nosotros los cristianos: con ustedes no debe ser así. Si ustedes tienen poder, es para servir al otro. Y lo observamos en Hechos. En Hechos vemos que los apóstoles, lejos de querer tener problemas por causa del servicio de las mesas, esto en Hechos 6, entre los judeohelenos y los judíos propios de Jerusalén, a los que tienen que servir a las mesas, dicen: bueno, si ustedes piensan mal de nosotros, que nos estamos como judíos oriundos de Judea, dándonos preferencia, les invitamos a que redistribuyamos las cosas, a que estemos bien en paz. Eso es una manera propia en cómo se organizó la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es un modelo para el cristiano, para no ser capitalistas salvajes. Es una forma de nuevo modelo de negocio, por así llamarle. Obviamente alguien diría: oye, sí, pero tú no tienes una empresa para poder decir esto. Sí, yo lo sé. De hecho, yo vengo del Politécnico y mi interés es netamente científico. Yo soy de la ESFE. Y la neta, yo no quiero ser empresario. Yo preferiría mejor dedicarme a ser un profesor de física y de matemáticas en el Politécnico, en donde sea, una vez que pueda acabar mi posgrado, aquí mi maestría. Obviamente quisiera hacer un doctorado y mejor dedicarme más a la actividad científica, que requiere hasta un postdoctorado. Pero también yo me reconozco, ya tengo suficiente edad, tengo más edad de lo que yo quisiera, y pues tengo que seguir en cuanto a la vida, a buscar tener una familia, y tengo que entrar al giro económico capitalista al que yo he referido. Y en ese sentido, pues, tengo que entrar a teoría de juegos, economía matemática, y ser un asesor financiero en ese sentido, en uso de mi matemática, o bien ver cómo le puedo entrar para dar clase. Eso es lo que yo preferiría. Bueno, no, más bien es lo que yo tengo que hacer. Pero lo que yo preferiría es mejor, me dedico a la ciencia, a la física, porque tiene hasta sus implicaciones filosóficas y teológicas cuando se maduran los conceptos, que estarme dedicando a decir: pues chole, sí, hay que asesorar a tal empresario que ya se le cayó todo su empresa, y hay que hacer las cosas de manera capitalista, ¿no? O hay que buscar en teoría de juegos cómo resolver un determinado conflicto. No me gustaría. Bueno, no, ni modo, tengo que entrar. No me gusta, pero tengo que entrar. Todo el mundo tenemos que entrar a estar sacando este tipo de economía, porque la economía, y esto es parte de la econofísica, la economía es lo que produce que haya la energía suficiente para que la humanidad pueda seguir subsistiendo de la naturaleza. Y esto lo conocen mucho mejor un ingeniero que incluso un científico como yo. Porque el ingeniero tiene que ver eso, cómo transformo lo que la naturaleza me da, lo que la ciencia me produce, para la utilidad de la humanidad. Hay tres preguntas que se responden, y esto yo recuerdo desde la vocacional en Introducción a la Filosofía, que nos dieron. Era Filosofía 1, Introducción a la Filosofía, que nos decían: bueno, hay tres preguntas de la humanidad a la que se dedican a investigar y responder tres tipos de académicos. El qué, el filósofo. El qué de las cosas, el qué es, el qué son las cosas. El filósofo se dedica a investigar, preguntar y seguir sobre la misma pregunta.
el por qué. A eso se dedica el científico. ¿Por qué las cosas caen? ¿O por qué se vienen así? Bueno, no solamente el científico, entre el filósofo y el científico se dedican al por qué y el qué. Y el cómo incluso. Pero el para qué no se dedica el filósofo. El para qué se dedica el ingeniero. ¿Y por qué tengo que saber esto? Me preguntarán desde vocacional. Porque muchos desde vocacional ya hay que estarlos orientando para la ingeniería. Y en ese sentido se responde el para qué. El para qué el ingeniero necesita, desde que se le da una formación tipo preparatoria, la vocacional, en tener la ética para decirle el para qué. Eso se ven filosofiados en la boca, ¿no? El para qué de las cosas. El para qué en beneficio de la humanidad. Nosotros como cristianos nos interesa aún más el para qué. El por qué y el cómo también interesaría al cristiano. Y esto va un poquito en cuanto a lo teológico y filosófico. Y sí, eso se dedica el científico. No se dedica tanto al para qué. A veces son las cosas que yo de repente siento que tengo que buscar hacer entender a algunos líderes cristianos en sus propios grupos cristianos dentro del Politécnico. Cuando yo estoy con ellos, de repente digo, oye, sí, pero como que hasta yo siento la división de perfil profesional, en que de repente digo, oye, es que no puede ser que no pienses tal o cual cosa, y en parte se entiende, ¿no? Es porque su preparación profesional, su perfil psicológico profesional, que eso nos influye. Algunos digan, es que eso nos influye, salta de tu zona de confort. Pues sí, hay que salirse de la zona de confort, pero es inevitable que esto lo voy a necesitar porque necesitamos comer para vivir. Y necesito esto para comer. Y necesito que me cuadre que soy científico, y el otro que yo soy ingeniero, y al filósofo que es filósofo. Que entendamos que uno se va a dedicar a una pregunta que se hace la humanidad. ¿Y para qué sirve saber de mecánica? Porque puedo hacer una máquina. La máquina a la que se dedican los físicos desde la termodinámica a decir, mira, pues hay una máquina que existe, que son las máquinas biológicas. Es decir, mira, esta máquina cómo va a funcionar, mira, como lo ve este físico desde la biofísica. Pero por ejemplo, si yo lo adapto, lo transformo, ya tengo una máquina. Ya hago una máquina. Eso es un para qué. Eso, el cristiano le funciona y le sirve para decir, pues vamos a hacer esto, pero en ese para qué, en una pregunta ética aún más profunda. Al cristiano en una pregunta en el sentido científico, en algo aún más profundo, en decir, oye, ¿por qué no puedo no tener error en mi medición? Porque hay incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué significa? Precisión, exactitud. Porque no puedo tener la exactitud que me dice el matemático que deberíamos de tener. ¿Por qué hay incertidumbre? ¿Cómo es eso de la incertidumbre? Y ese cómo, o sea, como dije, son preguntas normales, pero más profundo es, ¿y en mi relación con Dios que hay incertidumbre? ¿Significa que hay incertidumbre para Dios? ¿Cómo ve Dios las incertidumbres? ¿Las ve como yo? Y si no las ve como yo, ¿cómo justifico? Nota, esto ya no es una teología simple, es una teología filosófica. A esos, el científico cristiano debe también estar con la ardilla, tiene que girarle aún más. Obviamente, cuesta su trabajo. O sea, por ejemplo, entender la incertidumbre, entender dónde está la incertidumbre, dónde ya está el determinismo dentro del campo científico, entender este tipo de cuestiones, cuesta su trabajo madurarlo. Y luego preguntarlo ya en cuanto a las implicaciones de mi relación con Dios, costará más trabajo. Pero conforme se va respondiendo, vas cambiando tu paradigma de fe. Es ahí cuando de repente dices, chole, me cae gordo tal pastor. ¿Por qué? Porque es demasiado determinista. O bien, porque es demasiado liberal. No hay un justo medio. Bueno, pues es ni modo.
Y no, uno no va para pastor, pero también sirve para responder para el cristiano contemporáneo sus preguntas que ha de tener. Luego, en ese sentido, estamos viendo hasta el capítulo 21 de la lectura del libro de Job. Yo quiero, a ver si puedo, terminar pronto esta parte de la lectura del libro de Job. ¿Por qué? Porque yo me prefería dedicarme más en ver cómo son el diálogo entre Eliú y Job, y también entre Dios y Job, porque creo que eso es lo que más se puede rescatar, porque de Eliú Dios no reclama nada. Alguien diga, oye, pero no le elogia, pero hasta Job sale regañado. De Eliú, no. O sea, no es para decir que Eliú es un... Hace cierto tiempo se le escuché a un teólogo decir, es que es un chamaco idiota que se metió nada más así porque sí. Uno se queda, bueno, pues sí, pero... uno lo lee a Job, antes yo lo leí, es de mis libros favoritos. Y dices, pero Dios no le reclama nada sobre Eliú a Job. No se enoja con Eliú, no dice nada sobre Eliú. Ni siquiera dice la Biblia que lo mata con un rayo. No. De Eliú es como que, pues vino y se fue y Dios no dijo nada. Es como que, oye, es que no se quedó al regaño. No, de Eliú Dios no dice nada. Dios no dice que está mal ni que está bien. Algunos dirán, es que si no dice que está bien. Sí, pero todo el mundo salió regañado. De Eliú, no. Y si de Eliú él no salió regañado, este interés. ¿Y qué dice Eliú? ¿Va de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Cómo es esto que Eliú dice? Porque si Dios no regaña al respecto, quiere decir que por lo menos a Dios le pareció bien.